Open Green Road y estamos dictando los talleres para este proyecto que, bueno, están ustedes formando parte. Este es el módulo número 5 y el proyecto es Impulsa tu futuro. Este es el módulo de tendencias y buenas prácticas laborales. Estoy con mi compañera Sofía, que ella va a estar leyendo algunas consultas, dudas, dejando entrar a quienes deban ingresar y ayudando con el chat. Entonces vamos a iniciar. Para comenzar, vamos a hablar sobre el mercado laboral en nuestro país, ¿ya? Esto es un cambio que se ha ido generando no solo en Chile, sino que en el mundo ha ido cambiando, ha ido mutando debido sobre todo a la transformación digital, a la automatización de tareas y a las demandas de habilidades mucho más tecnológicas, ¿ya? Sabemos que ahora la mayoría de los servicios están trabajando con, por ejemplo, inteligencia artificial, así que estas habilidades y el manejo de ciertas herramientas cada vez va tomando mayor importancia en las distintas profesiones e industrias. Ya nuestro mercado laboral en este país no ha estado ajeno a todo esto, aunque mantenemos todavía sectores tradicionales como la minería que son claves para el desarrollo de nuestro país. Ya sabemos que nosotros exportamos cobre y ese es el principal rédito que recibimos como país. Pero también ha habido un aumento en las oportunidades de otras industrias, de otras áreas que son las que se han desarrollado en todo el mundo, sobre todo después de la pandemia, que son las áreas de tecnología, de energías renovables y de servicios, que también lo vamos a ver un poquito más adelante cuando analicemos las tendencias laborales, ¿ya? Si bien hemos ido avanzando, ¿cierto? Podríamos decirlo que vamos al paso en el que el mundo digital también va progresando. Se mantienen algunos desafíos que son la informalidad laboral, ¿cierto? El trabajar fuera de un contrato, también las brechas de género, es decir, la diferencia que hay entre la remuneración que reciben hombres y mujeres por el mismo cargo o por la misma labor, y también el desempleo juvenil. Para dar un poquito de contexto y de estadística, como les decía, la informalidad sigue siendo estos desafíos, sigue siendo elevada, aunque se ha reducido un poco, pero se sitúa entre el 25,8 y el 28% de quienes se encuentran trabajando lo hacen fuera de la formalidad. ¿Ya? Aunque hay, por supuesto, diferencias por sexo, por edad y por sectores productivos. Y como les decía, hay un promedio de un 24,4% menos que reciben las mujeres por esta ocupación principal. Esto refleja la brecha de género que le mencionaba hace un ratito. ¿Ya? Eso como panorama general. A ver, déjame cambiar aquí la diapo. Ok. Entonces, actualmente los sectores de industria y comercio son los que ofrecen la mayor cantidad de empleos en Chile. Em, ya el comercio sigue siendo uno de nuestros grandes empleadores, específicamente el retail. Ya el retail se considera como el gran empleador del país, sobre todo por la cantidad de tiendas, la cantidad de trabajadores que se necesitan, las regiones, ¿cierto? Por toda la disposición geográfica. Y ahora sabemos que en cada lugar tiende a haber al menos una tienda de retail como representante, ¿cierto? Y además que hay mucho también del retail que se realiza de forma digital, de forma electrónica, entonces ahí también se ha ido un poco ampliando los cargos, por ejemplo, que se ofrecen para trabajar, ¿ya? Con esta creciente digitalización, como les mencionaba, el comercio electrónico ha ganado mucho terreno, no solo en el retail, ¿cierto? Sino que lo vamos a ver más adelante también con el emprendimiento digital, que quizás muchos de ustedes conocen o tienen uno propio, ¿ya? Y también oportunidades en otros sectores relacionados también a la tecnología, pero con la logística, la atención al cliente, ahora con la IA, ¿cierto? Hay chatbots y el desarrollo de todo esto de la mano de la digitalización ha representado un gran progreso y una oportunidad también. ¿Ya? En cuanto a la tasa de desocupación de nuestro país, alcanzó un 8,9% en este trimestre de enero a marzo del presente año. Si lo comparamos con el año pasado, hubo un aumento, pero no tan significativo. El año pasado, en este mismo trimestre, era de un 8,7%, ¿ok? Pero actualmente 8,9%. Entonces, resumiendo, nuestros principales desafíos entonces son la informalidad laboral, las brechas de género,
¿Y por qué la informalidad laboral representa una gran importancia? Porque esto aleja a las personas también de que coticen y de que reciban el acceso a una seguridad social, ¿ya? Entonces, esas son personas adultas que se encuentran desprotegidas en ese sentido. Ahora ya ingresando un poquito más en algunos temas más específicos, les quiero comentar que la búsqueda laboral también tiene ciclos. Muchos de nosotros quizás nos hemos enfrentado en el momento de cambiar de trabajo o postular a nuestro primer trabajo y no sabemos por dónde empezar. Esto es uno de los elementos que debemos considerar. Ya hay épocas que son mejores que otras para buscar trabajo, ya porque son los periodos en los que se abren también más vacantes o en los que se abren presupuestos o se cierran proyectos. Ya. Primero tenemos las épocas rojas, que son las de baja contratación, y eso son las fiestas, como le decimos, ya el periodo que está de diciembre a febrero lo consideramos con lucecita roja por esta baja contratación. Ya muchas, no solo están las fiestas, sino que también las vacaciones, el cierre del año fiscal. Hay procesos que se pausan también por esto mismo, por falta de personal, vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, los procesos tienden a pausarse, tienden a postergarse o tienden a cerrarse, ¿cierto?, para dar inicio al próximo año. ¿Ya? Dentro de las épocas amarillas, épocas intermedias de movimiento, está el periodo de junio-julio. Ya estamos casi entrando en esa fecha, estaríamos terminando ya la ventana de la época verde, ¿ok? Pero en la época amarilla que vamos a entrar es un poco más lento, ¿ya? Acá no quiere decir que no existan oportunidades laborales o que el mercado no se esté moviendo. Sí se encuentra moviendo algunas industrias siempre más que otras. Em, pero ¿por qué consideramos que es un mercado más lento? Porque hay presupuestos ajustados, los proyectos ya se iniciaron, ya se presupuestaron, entonces hay baja contratación, porque generalmente eso se considera quienes gestionan los presupuestos, las áreas de finanzas o las áreas de proyectos, ya tienen eso un poco fijado, ¿cierto? Desde el inicio del año o el final del año anterior. ¿Ok? Pero en ese en esta misma ventana sí hay oportunidades laborales quizás más breves, a lo mejor un poco más inestables, pero de reemplazos por licencias médicas o por pre o postnatales, así que eso está ahí siempre presente. Todo el año, pero se reconoce que en estas épocas de menor movilidad están ahí presentes. Y en las épocas verdes, podríamos decir que son los mejores meses para postular, donde hay mayor movimiento del mercado, porque hay un retorno de las vacaciones, por lo tanto, eh, ahí se toman perdón, se toman decisiones porque tienden a llegar ya toda la empresa, los CEO, ¿cierto? O los jefes de área, los supervisores, y ahí se toman distintas decisiones dependiendo, ¿cierto?, a quién le corresponda, del presupuesto del área y de los proyectos, pero se tienden a liberar los presupuestos en esa época y se abren también posiciones y proyectos nuevos. Por eso lo consideramos una época mucho más positiva para, para postular. ¿Ok? Ahora también para cerrar un poquito con este contexto del mundo laboral del pasado versus el mundo laboral actual, que ya hemos ido hablando, ¿cierto?, sobre el movimiento gracias a la digitalización de ciertos servicios. Pero acá tenemos algunas estadísticas globales, no solo lo que hemos estado viendo en Chile, ¿ya? Y acá nos dice, ¿cierto?, que para el año 2027, o sea, solo un año más nos queda, se proyecta la creación de 69 millones de nuevos roles, mientras que 83 millones desaparecerán. Si leemos eso por la pura cifra, ¿cierto? Nos da un poco de susto, nos alarma, ¿cierto? Porque estamos viendo que o sea, que van a desaparecer muchos más empleos de los que se van a generar, como proyección al menos. Entonces, puede sonar un poco alarmante o nos puede generar miedo o quizás incertidumbre, por lo mismo que veníamos hablando de que el mercado se va moviendo bastante rápido y se van digitalizando servicios que antes no eran digitales o funciones que antes no lo eran. Pero también nos debe surgir acá un poco de curiosidad porque
no puede ser todo tan malo, ¿cierto? El mundo sigue funcionando, se siguen creando empleos, perdón, que estoy un poquito enferma. Todo el día surgen, o todos los días surgen nuevas oportunidades, así como nuevos desafíos, pero también tenemos que ser un poco curiosos. ¿Cuáles son estas nuevas habilidades que el mercado laboral está valorando? ¿Cuáles son estas nuevas herramientas que los empleadores están solicitando? ¿Ok? También nosotros seguimos trabajando, no podemos ser todos pesimistas, ¿cierto? O sea, no puedo yo decir, estoy estudiando algo que no sirve, de qué importa estudiar ahora, si mal día de mañana yo no voy a estar. Eso, no podemos ser tan absolutistas porque de partida estos movimientos toman tiempo, ¿ok? No podemos decir que realmente el 2027 van a desaparecer así como si nada. 83 millones de empleos, no es así. Pero tenemos que ir bien conectados, digamos, o no podemos perdernos tanto de este movimiento del mercado y de las diversas industrias. Así que por eso yo les hago un llamado a siempre mantener esta curiosidad, porque de ahí también surgen nuevas motivaciones para ir desarrollándonos en nuestra carrera actual o en nuestro futuro laboral. ¿Ok? Por eso les quiero decir y les quiero dejar sobre esta primera parte este mensaje. No significa que el trabajo desaparezca, sino que el trabajo se va a transformar. Se van a crear nuevos puestos, se van a abrir nuevas posiciones, pero también eso depende de las habilidades que nosotros vayamos desarrollando y que vayamos buscando. Por eso mismo es que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, no es que la carrera no importe, pero con solo la carrera no basta, ¿ok? No es suficiente con eso. No quiere decir que no valga nada, ¿ok? Les quiero hacer harto hincapié en eso. Es muy importante, la educación formal lo sigue siendo. Pero el saber más allá de eso y el ser curiosos y buscar un poco más es una habilidad, ¿cierto? Pero también una característica personal que es muy valiosa, muy valorada por los empleadores. ¿Ya? Entonces, no es el fin del trabajo, es el fin de, por ejemplo, tareas muy repetitivas, muy tediosas que sí han podido ser reemplazadas o modificadas por una forma más eficiente de trabajar. Y acá es donde entra, como lo decíamos, lo digital, pero en lo más actual, ¿cierto? La IA, que también vamos a mencionar algunas cositas sobre ella. Entonces, disculpen acá, se nos movió a última hora esto, descargamos y se nos movieron ahí unas palabritas, pero espero que se pueda entender y si no lo vamos a ir aclarando. Pero ¿cuáles son estos fenómenos del mercado laboral? Lo podemos separar en cinco fenómenos principales. El primero es la movilidad laboral, ¿cierto? Antiguamente nuestros papás o quizás mucho más atrás, nuestros abuelos o tíos, gente mayor, tendía a quedarse mucho más tiempo en un trabajo fijo. Habían personas que hacían una carrera de 30, 35 más 40 años en un mismo puesto e incluso desempeñando funciones iguales, similares o bien repetitivas, y eso ha ido cambiando con el tiempo. ¿Ya? Hay gente que ya ha tenido en una breve carrera laboral, ha tenido 5 o 6 trabajos o incluso más. Eso no es necesariamente malo. Uno antes tenía la idea de que la movilidad, de que esto, la rotación, perdón, no la movilidad, la rotación era era algo per se negativo, ¿cierto? En un trabajo, si es que está rotando el mismo puesto, por supuesto se debe analizar, pero digamos como trabajadores a veces eh, uno se intenta mantenerse en un trabajo, ¿cierto? Pero si no se cumplen ciertas condiciones, también existe otra actitud ante eso y se busca una mejor oferta laboral, ¿ya? Entonces, todos conocemos a alguien que haya tenido hartos trabajos y de hecho en promedio se dice que los trabajadores de la generación millennial tendrían entre 10 y 15 empleos distintos a lo largo de su vida. Bueno, esto es una estadística de Estados Unidos, ¿cierto? Del Bureau of Labor Statistics, pero esto también se puede proyectar a los fenómenos que venimos viendo todos, ¿cierto? Con esta nueva era bien tecnológica. También aparecen estas nuevas profesiones, que es algo que también hemos visto y lo hemos ido conversando. Hay todas estas carreras o profesiones o puestos ligados a lo digital, por ejemplo, community manager. Yo al menos anteriormente no tenía mucho conocimiento de lo que era un community manager. Si uno no trabaja o no se encuentra en contacto, quizás con áreas un poquito más creativas,
Tal vez ni siquiera conocíamos el término, son términos en inglés, así que igual es un poquito más difícil entenderlos, qué significa o qué es lo que hacen. ¿Ok? O también, por ejemplo, un data analyst, uno puede decir ya, ok, analista de datos, y eso es muy amplio, ya depende de, por ejemplo, Big Data o SQL, no SQL, depende de la empresa, ¿cierto? Del tamaño de la industria, de la extensión de los datos que estamos manejando. Pero son nuevos roles, son nuevas carreras que antes no se veían, que quizás nuestros papás, nuestros tíos aún no tengan idea, o que se trabajaban de distintas formas. Los datos se veían de una forma a lo mejor mucho más simple. No habían cálculos de tantas métricas ni tampoco las herramientas. Por lo tanto, también representa una nueva oportunidad laboral. Ya hay especialidades actualmente con inteligencia artificial, con ciberseguridad, ¿cierto? Que es algo muy importante. Ahora todos tenemos alguna que otra cuenta digital, sobre todo cuentas bancarias, o en algo importante, ¿cierto? En alguna institución, otra institución financiera, inversiones o una institución estudiantil. Así que el tema de ciberseguridad siempre también es muy atractivo, puede ser muy lucrativo también prepararse en ello. Ya, hace una década, en resumen, no teníamos estos puestos de contenidos digitales ni de manejos de datos tan complejos. También ahora manejamos trabajos con mayor hibridez. Hay mayores puestos de trabajo por lo mismo, por esta globalización. Hay puestos que se abren en Australia, que se abren en China, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, el manejo de idiomas también se vuelve una herramienta muy importante. Que sabemos que no está al alcance de todos, como país también tenemos ciertas brechas, sobre todo con el inglés, pero sí, si es que uno puede ir preparándose, haciendo pequeños cambios, siempre va a ser un plus el manejar idiomas para un empleo, ¿cierto? Pero también para la preparación propia. De repente, ahora, como decíamos, todo esto viene tan digital y tan conectado que viene en el idioma por defecto, digamos, hasta ahora que sí es el inglés. Así que también nos sirve a nosotros para poder movernos con mayor confianza dentro de este mundo. Y bueno, sobre eso también la pandemia aceleró mucho esto. Yo diría que lo cambió por completo. Los trabajos de forma remota o los trabajos híbridos tuvieron un auge por necesidad, ¿cierto? Pero también impulsó un poco las mejoras tecnológicas en ciertas áreas, digitalizando procesos que antes eran muy burocráticos, muy lentos y que siempre pudieron ser digitales, ¿ok? Entonces ahí tenemos estos tres fenómenos y los dos últimos que nos quedan es primero las habilidades prácticas, como les decía, el saber hacer no en desmedro, ¿cierto?, de una carrera formal, de estudiar, ¿cierto?, de sacar algún título universitario o un título técnico, pero las habilidades prácticas van de la mano ahora con darle ese mayor valor a lo que yo ofrezco al momento de querer buscar empleo, ¿ya? Entonces las empresas valoran cada vez más estas habilidades demostrables por sobre el simple título académico. Como les decía, no es que no importe, sino que ya no basta solamente con eso. Depende del área, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si apuntamos a aprovechar todas estas oportunidades digitales, em, con datos o con IA, con programación, etcétera, etcétera. Es importante que tengamos en cuenta que las empresas que están generando esos empleos o que están buscando esos trabajadores tienen en consideración y muy en consideración, no debajo del título, sino que a la par, el desarrollar habilidades técnicas que nos sirvan para trabajar con esas herramientas. Y de la mano va la automatización, ¿ya? Como muestra o como evidencia en las que ya la tecnología ha permeado todo aspecto de nuestras vidas, ¿cierto? Incluso algunos que no nos hemos ido dado cuenta, por ejemplo, las cajas del supermercado y automáticas, los chatbots en distintas páginas, puede ser una tienda, puede ser una consulta médica, puede ser una página del gobierno, puede ser un banco, etcétera, etcétera. Siempre va a haber un chatbot. Perdón, para atención al cliente, para preguntas frecuentes, para ayuda a la compra, ¿ya? Y esto es full automatización, también los formularios inteligentes, etcétera. Entonces, como le decía, parte de esto, parte de lo que ha ido cambiando en el mercado laboral
es mover esas tareas repetitivas y automatizarlas, ¿cierto? Sobre todo con inteligencia artificial o con ciertas plataformas o software también digitales. Entonces, vamos a seguir y ahora ya vamos a hablar de algo que les adelanté un poquito, que son las tendencias laborales y económicas. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Dónde se están haciendo hartos negocios? ¿En qué sector o en qué industria pertenecen estas grandes invenciones o estas grandes ideas de negocios? ¿Ya? Las tendencias no son modas pasajeras, ¿cierto? Uno dice, tendencia a moda, ya lo asociamos un poquito más a la ropa, pero en este caso son fuerzas que transforman industrias, es decir, crean nuevos empleos y generan también nuevas oportunidades de negocio. Por eso es importante que comprendamos estas tendencias, que las vamos a revisar, porque ahí nos vamos a ir dando cuenta de las ideas que podemos tener si es que queremos hacer algún negocio o si es que queremos apuntar a trabajar o a prepararnos en alguna industria en específico, o también para reconocer lo que nos rodea, cuáles son las tecnologías en las que todos estamos formando parte y a veces, como veíamos con los chatbots y todo, están bien integradas. Entonces, las cuatro tendencias laborales que vamos a hablar ahora son, primero, salud y bienestar. Ya es una tendencia bien, una fuerza movilizadora bien importante que está, digamos, que está trayendo nuevos inversionistas, nuevas ideas de negocio. Segundo, la inteligencia artificial, ¿cierto? La IA. Si no está primero, estaba segundo porque es algo de lo que no se para de hablar. Todos hacemos uso, yo también lo reconozco, pero de una forma en que aporte, ¿cierto?, a nuestras tareas. Todos lo usan de forma diferente, hay que saber usarlas, pero es tendencia sí o sí. Tercero, el emprendimiento digital, que también les mencioné anteriormente. Muchos hemos intentado emprender, quizás vendiendo uno que otro producto, Instagram, algunos tiendas de ropa, ¿cierto? Ya han creado sus propias páginas web, otros trabajan con Shopify, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es una tendencia el emprendimiento digital, sea en lo que sea. Ha tenido un auge también posterior a la pandemia, ¿cierto? Donde estábamos intentando buscar nuevas formas de desarrollarnos ante esa imposibilidad de salir de la casa. Y lo último es la sustentabilidad, que también se vuelve no solo una tendencia laboral, sino que una necesidad para la sostenibilidad de los negocios, ¿ok? No sirve mucho tener un negocio si yo sé que en 2, 3 años no voy a subsistir con él o que el negocio no tiene mucho rumbo, no tiene mucho fin, porque obviamente implica un gran gasto eh, personal, energético, profesional y obviamente monetario. Entonces, el primero es salud y bienestar. Como estadística, acá tenemos que en el año 2050 habrá 2.100 millones de personas mayores de 60 años. Eso es el doble que la actualidad. Entonces, esta tendencia viene de esta gran estadística. Ahora, y con mucha razón, ¿cierto? Hay una mayor cantidad de gente que se está preocupando de su salud, de vivir una buena vida, con una buena calidad de vida, de comer mejor, de hacer deporte. Y para eso también ha ido de la mano con la tecnología, es decir, por ejemplo, los altos competidores, los altos deportistas, obtener estas métricas, obtener estos datos puntuales para poder realizarle un plan de preparación, de alimentación, de entrenamiento. Todos estos datos que ya son millones de datos que se concentran y son individuales por persona, por ejemplo, eso se toma a través de un reloj súper específico, sin pantalla, que monitorea 24/7. Y, por ejemplo, ese es un uso y una incorporación de la tecnología justo en esta área, salud, bienestar y longevidad. Y eso no se acota solamente a estos grandes profesionales o deportistas, por ejemplo, de élite, sino que todo el mundo está siguiendo esa tendencia en menor o mayor escala, ¿cierto? Pero una preocupación debido a que la población está muy vieja, la natalidad está muy baja, por lo tanto, para mantener una mejor calidad de vida, estamos invirtiendo mucho más en ello, ¿ya? Entonces, este crecimiento responde a dos factores, el que dijimos que es el envejecimiento de la población mundial, ¿cierto? Cuando hablan de que se ha invertido la pirámide en cuanto a la natalidad,
Y esto ha migrado o ha hecho migrar también los negocios y las oportunidades de negocio hacia el autocuidado, la salud preventiva, la calidad de vida y y lo que implique ello. Y según la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Les comentaba que iba a haber un doble de personas mayores a 60 años, por lo tanto también se genera una demanda de otros productos, o perdón, de servicios, mejor dicho, relacionados a la salud, a la tecnología médica, al cuidado de adultos mayores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos como casos exitosos, ¿cierto? Como oportunidades de valor, MedTech, ¿ya? Que son aplicaciones que son enfocadas en bienestar y monitoreo preventivo. Yo, como les decía, lo del reloj, que se llama Whoop, es también muy famoso, bien costoso, ¿cierto? Pero es lo mismo, un monitoreo, perdón, y una aplicación de bienestar que está siendo cada vez más utilizado. También está Silver Economy, que es cuidado y servicios para los adultos mayores, salud mental, también aplicaciones de coaching, psicología, mindfulness, em, eh, ¿cómo, cómo se llama? Bueno, para relajarse, ¿cierto? Entonces, también la alimentación saludable es una oportunidad. Los suplementos nutricionales también representa una oportunidad de negocio y oportunidades laborales. ¿Ok? Y la telemedicina, las consultas virtuales, que eso tuvo un mayor auge también después de la pandemia. Segundo, tendencia, la inteligencia artificial y la automatización, ¿cierto? La IA, lo escuchamos todos los días, entonces, ¿cuál es la importancia de la IA o al menos cuál es estadísticamente, qué es lo que la IA representa? Según el Instituto McKinsey, en el año 2023, o sea, imaginemos 3 años atrás, ya había una estadística bien grande respecto a los empleos actuales y la IA. Dicen que el 60% de los empleos actuales tienen al menos un 30% de sus tareas automatizables con las tecnologías actuales. Por eso yo les hacía un énfasis en que esto es 3 años atrás. Y ya decíamos que con esa tecnología actual, muchas de esas tareas repetitivas, ¿cierto? Que sobre todo esas son las que ha ido la IA a representar una mejora en la eficiencia, automatizándolas, ya era un 30%. Entonces imaginemos quizás cómo ha crecido ese porcentaje 3 años después. ¿Ok? Ahora, esto no significa un desempleo masivo, la IA va a tomar el 30%, ¿cierto? Como les he ido hablando, no hay que tomar esto como una amenaza o como de manera tan catastrófica, ¿ya? Sino que el trabajo se transforma, ¿cierto? Se vienen a redefinir trabajos. em, por lo tanto, también se vienen a valorar otras habilidades de las que vamos a hablar en un poquito más. Pero lo importante es que las personas deben aprender a colaborar con la IA, no a enemistarse, ¿cierto? Y tampoco a dejarle a la IA absolutamente todas las labores de mi trabajo, ¿ya? Por algo hay una persona, que soy yo, que hace ese filtro y esos juicios y no tienen solamente un chatbot que haga mi labor, ¿cierto? Algo es necesario ahí, algo yo le aporto como trabajador y eso no ha desaparecido y no va a desaparecer. Por lo tanto, es por eso que hablamos de una redefinición del trabajo, ¿ya? Y de una colaboración con cualquier herramienta de inteligencia y automatización. ¿Ya? Porque hay actividades que pueden mejorar, que pueden redefinirse, cambiar, automatizarse, pero hay otras que ni siquiera pueden ser replicadas, ¿ya? Habilidades humanas que vamos a conversar en un ratito más, ¿ya? Por eso podemos decir, perdón, que no es el apocalipsis del trabajo, ¿cierto? Que quienes aprenden a usar estas herramientas ya llevan una ventaja por sobre quienes no lo tienen. Entonces, ¿cuáles serían las oportunidades de valor? Por ejemplo, el aprender a usar de forma profesional una inteligencia artificial generativa como ChatGPT, ¿cierto? Que es la más conocida, Claude, Gemini o Copilot, ¿cierto? Dependiendo eh, de cómo yo me maneje con mi computador también.
También la automatización de procesos administrativos y contables, si yo me manejo en eso, en saber utilizarlo, o es más, si yo soy capaz de crear una forma eficiente de automatizar los procesos, que la IA es muy útil en eso y se los recomiendo. Es un buen acompañamiento si uno quiere aprender a utilizarlos bien. Eh, Esto también representa una oportunidad de valor para mí como trabajador, ¿ya? También la creación de contenido asistido por IA. Quizás lo hemos visto un poco más en una forma graciosa, ¿cierto? Pero con los videos de TikTok, los reels de Instagram, hemos visto también el crecimiento gigantesco de los videos y los contenidos creados por inteligencia artificial. Así que saber usarlo, no digo que saber usarlo solo para una forma chistosa, sino que usarlos para ciertos fines o fines laborales también representa una utilidad de la IA, ¿cierto? Le podemos sacar provecho. Y lo que ya habíamos mencionado, la ciberseguridad, el manejarnos automatizando y con ciberseguridad, como proteger sistemas ante amenazas, eh, representa una gran habilidad. También dijimos el emprendimiento digital, ¿cierto? Donde la digitalización redujo drásticamente las barreras de entrada para emprender. Antes, bueno, sabemos que emprender no le quitamos su mérito, es muy difícil, ¿cierto? Pero ahora el emprendimiento digital ha hecho un poquito más fácil eliminando esas barreras que tendríamos si quisiéramos emprender de forma física, ¿ya? Entonces, una persona ahora puede, en caso de desearlo, ¿cierto?, crear un negocio desde internet, de su casa, ¿cierto?, de cero, con una baja inversión inicial en comparación a quienes antes solamente tenían la alternativa de emprender de forma física o que quizás de forma digital era tan difícil que no se vendía, no llegaba a la misma cantidad de clientes, habían pocas alternativas que no fueran pagadas para publicitar mis productos, para llegar a nuevos clientes o para llegar incluso. Hay gente que vende acá a Santiago y le vende a otros países y eso es perfectamente posible, no solamente porque yo puedo ahora hacer el marketing, ¿cierto? Y las ventas online, sino que también la logística que se ha ido desarrollando con nuestras nuevas empresas de transportes, envíos en un día, qué sé yo, envíos internacionales, todo eso también ha ido facilitando el emprendimiento digital. ¿Ok? Entonces, ahora puedes crear un emprendimiento de tu celular y con conexión a internet. Ni siquiera necesitas un gran computador, una gran oficina para sentarte si tienes una buena idea y quizás no muchos recursos en un inicio. Hay alternativas que antes no existían. Entonces, hay gente que dice que las barreras de entrada nunca fueron tan bajas como ahora. Así que si tienen una buena idea, siempre los motivamos a que, por supuesto, que se informen, ya, eso es algo que cuando amigos míos me han preguntado sobre ciertas ideas de negocio, uno les dice siempre explora el mercado, ¿ok? Ve qué alternativas hay, qué precios se manejan, ¿cierto? Cómo funcionan y también hacer uso de la IA que nos responde muchas de estas preguntas. Pero las barreras de entrada están bajas, si alguien tiene una buena idea, es momento de motivarse, ¿ya? De hecho, TikTok, Instagram, ahora, bueno, Instagram hace tiempo, pero TikTok también ha facilitado mucho las ventas. Hay gente que se pone en un live y vende en una horita ahí y son capaces de ir gestionando los envíos y todo, y no le dedican mucho tiempo tampoco. Tienen esa posibilidad y esa libertad de sentarse 1 o 2 horas y poder hacer sus ventas bien dirigidas mientras hayan construido, ¿cierto?, su comunidad de TikTok o de Instagram. Entonces, las oportunidades son estas tiendas online, conocido como e-commerce, el marketing digital, ¿cierto? Vender servicios freelance, o sea, yo ofrecer mis servicios a través de las redes sociales y ahí permitir que la gente me contacte. Los creadores de contenido, ¿cierto? Que también es una carrera que antiguamente no se veía, no existía o quizás tenía otra definición y ahora creador de contenido es mucho más accesible, ¿cierto? Uno necesita tener un buen alcance, una buena llegada y buenos números, que eso es algo que las empresas buscan, sobre todo las empresas grandes internacionales que buscan colaborar con gente que tenga una gran llegada, ¿ya? Y la construcción de una marca personal para posicionarse. Y la última tendencia es la sustentabilidad, ¿ya? Debido a distintos motivos, pero las empresas
Algunos dicen que se han cedido ante la presión social, pero también ante la normativa, o, por qué no, y tengo la esperanza que así sea mayoritariamente, por una preocupación con el calentamiento global y en el fondo con el estado de nuestro planeta, ¿cierto? Todos queremos dejar un planeta mucho mejor de cómo lo encontramos, así que la sustentabilidad es algo que ha ido permeando no solo con la creación de empresas verdes, ¿cierto? Y de nuevas certificaciones, pero también ha ido creando nuevas oportunidades laborales para ser competitivos en esta área con otras empresas que son sustentables también. Entonces, sea o no sea, pero la presión social, las normativas también que han ido apareciendo, sobre todo acá las empresas en Chile, también las empresas del cobre, las empresas extractivistas, tienen que seguir ciertas normativas de sustentabilidad, porque si no, por ejemplo, el cobre, hay países que no lo compran si no cumple con ciertas normativas. Por lo tanto, hay empresas que sí o sí, dependiendo de la industria, tienen que seguir normas internacionales de sustentabilidad. ¿Ok? Em, entonces, el mercado ha convertido a la sustentabilidad en un factor de competitividad empresarial. Como yo les decía, puede ser el mismo producto, puede ser en este caso el cobre, pero si no tiene esa certificación no se va a vender. Me vuelvo menos competitivo ante otras empresas que vendan el mismo producto. Así que así de importante es la sustentabilidad o el alcance que ha tenido, específicamente en el cumplimiento de ciertas normativas y ante la presión social, ¿ya? Por lo tanto, también ha ido cambiando la opinión que tiene el comprador o el público en general sobre las empresas, si es que cumplen o no cumplen con ciertas normativas o qué opinión tienen, cómo se manifiestan, cómo se plantan en frente de los desafíos energéticos, por ejemplo, de agua o ante el calentamiento global, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que el consumidor también castiga a las empresas que no se alinean de manera adecuada con los valores, ¿cierto? O con la ética que se busca, digamos, de los grandes empresarios, aunque no deberían ser ellos el parámetro, pero sí, por supuesto, que no causen un daño al medio ambiente. Entonces, las empresas que no demuestran este compromiso medioambiental enfrentan estas desventajas frente a sus rivales o sus pares. ¿Y qué oportunidades laborales y de negocio tenemos acá? La economía circular, ¿cierto? Que ya es reparación, reutilización y reciclaje. Ir rompiendo esta lógica de compro y voto, compro y me deshago y así, sobre todo con el plástico, ¿ok? Ahora estamos mucho más conscientes del ciclo de vida de ciertos elementos que son contaminantes, que son dañinos para la salud de los humanos, que son dañinos para el ecosistema, para los animales, etcétera. Entonces, eso los pone a las empresas las pone en desventaja si no van de la mano también con estos valores. También las energías renovables, que en nuestro país siempre ha sido un foco igual, la energía solar, eólica, la biomasa, también las consultorías, ¿cierto? Consultorías en sostenibilidad, como les decía, las empresas cada vez más tienen que preocuparse sobre este tema, así que ser un consultor en esta área es una oportunidad laboral muy importante. La construcción y la arquitectura sustentable ir cambiando, porque va mutando la industria en general, y también los productos reutilizables de bajo impacto ambiental. Entonces, disculpen, como les mencionaba, ¿cierto? Hemos ido hablando sobre la inteligencia artificial, sobre cómo es importante ir adaptando, ir aprendiendo, ir sabiendo cuáles son las tendencias em, mundiales, ¿cierto? Pero existe algo que se llama la paradoja humana. Como yo les comentaba, hay un montón de cosas que la inteligencia artificial puede hacer, pero hay otras que no puede hacer y hay responsabilidades que no se le van a dar a la IA, ¿ok? A mayor avance de la IA, mayor valor también de las habilidades humanas. O sea, a medida que la inteligencia artificial automatiza ciertas tareas que dijimos eran repetitivas, pero son tareas técnicas, ¿cierto? Y cognitivas, las habilidades que son específicamente humanas aumentan su valor relativo porque
se vuelven críticas, ¿cierto? En ciertas decisiones donde no basta con obtener los datos, obtener lo que yo le pido, ¿cierto? Y le digo a la IA que me realice cierta tarea concreta, pero lo que yo hago con esa tarea concreta, lo que yo hago con el resultado, el output que me entrega, es lo que a mí me da valor como trabajador para la empresa, ¿ya? La IA puede reemplazar tareas, pero las habilidades humanas generan valor. ¿Ok? Eso es algo que quiero que se queden. Yo siento que todos sabemos igual que nosotros tenemos algo ahí más que la IA, ¿cierto? Pero a veces pareciera que la IA pudiera hacerlo todo, que la usamos para todo, que todo el mundo recurre a ella, pero las habilidades humanas que uno quizás no se da cuenta, ¿cierto? Que las tenemos muy incorporadas, que quizás no las tenemos que aprender, nos entregan un valor clave como trabajador. ¿Ya? Entonces acá les quiero presentar unas tablitas. Esto no es todo lo que puede hacer la IA ni todo lo que no puede hacer, pero más o menos para que hagamos una comparación. La IA puede reemplazar tareas, ¿ya? Pero las habilidades humanas generan valor. ¿Y dentro de qué puede hacer la IA? Y tenemos muchas cosas, infinidad de cosas, ¿cierto? Puede redactarme textos, respuestas que yo le pregunte, correos, me puede elaborar reportes, ¿cierto? También imágenes, videos, música. Si yo quiero programar, antes la programación era algo que estaba bien relegado a quienes estudiaban programación, a quienes sabían codificar con distintos lenguajes que son bien complejos, ¿cierto? El saber hablar en el idioma del computador no es algo fácil, pero ahora con la IA esa barrera también ha ido disminuyendo, lo que no quiere decir que van a desaparecer por completo los programadores, sino que ahora no va a poder llegar un programador que no sepa manejar la IA, ¿me entienden? Tienen que el programador sí sé programar, sé codificar, pero también sé usar las herramientas tecnológicas, trabajando en un mundo tecnológico, para hacer uso de ellas y ser de total o de mayor utilidad. ¿Ok? Recordemos que es un mercado laboral, por lo tanto, a lo que yo estoy postulando, puede que haya otra persona que también lo esté postulando, tenga el mismo plan, tenga la misma meta o parecida, ¿cierto? Y por lo tanto de forma directa o indirecta se genera una competencia donde yo tengo que valorar lo que yo sé, lo que puedo aprender, lo que puedo entregar, pero tengo que hacer que la otra persona también vea ese valor que yo puedo entregar. ¿Ok? Por lo tanto, eh, no solo importa lo que puede hacer la IA, también lo que no puede hacer la IA. ¿Ok? Bueno, y les dejé, ustedes saben, yo creo más que yo quizás qué es lo que puede hacer, lo que veníamos revisando, traducir, analizar, ¿cierto? Pero qué es lo que no puede hacer, un juicio, un buen juicio contextual y ético real, ¿ok? La IA enfrenta muchas limitaciones, ¿cierto? Con capacidades que son profundamente humanas y como yo le decía, quizás uno no le da ese valor, pero cuando uno habla con la IA, cuando uno le escribe algo, es una máquina, uno le tiene que dar todo, le tiene que decir todo, porque lo que no le dices también te lo puede analizar de otra forma, ¿me entiendes? Tú me pediste esto, pero no me dijiste que no podía hacer esto, genera una respuesta predictiva que puede ser incluso errónea para lo que yo quiero o lo que yo busco realmente obtener. Por lo tanto, ese juicio contextual de para qué estoy usando esto, para qué yo hago esta consulta, para qué quiero estos resultados, eso solo lo sé yo como humano, ¿ya? La persona que se está plantando frente a la IA y que le está pidiendo algo. Ella no sabe más que yo de lo que yo le estoy pidiendo, ¿ok? Por lo tanto, ese juicio ético de qué consecuencias va a tener el uso de esta información, ¿ya? Si es lo que me pidieron o no lo que me pidieron es para la situación que corresponde o no corresponde, cuáles van a ser las repercusiones de tomar X o Y decisión, ¿cierto? En quién va a recaer esa responsabilidad. La IA, el computador no tiene ahí ninguna responsabilidad. La responsabilidad va a ser mía o suya como trabajadores, ¿cierto? Así que eso es algo muy importante. Segundo, empatía genuina con otro ser humano. Yo sé que uno podría decir que quizás esto, ¿qué pasa si en mi trabajo no necesito estar mostrando tanta empatía? Sí la necesitamos, estamos en un mundo, somos seres sociales, ¿cierto? Pero lo que hay que saber es que la IA a veces, conversando con ella, puede fingir esta empatía, puede fingir estos sentimientos, esta alegría, ¿cierto? Pero no significa que sea un ser sintiente, pensante y que realmente sienta lo que le estamos preguntando. Por lo tanto, dependiendo del área en la que trabajemos, va a ser esto más
o menos grave, ¿cierto? O importante, pero tenemos que tener en cuenta que sentimientos ahí no son naturales de la máquina, ¿ok? Esto lo digo también porque hay muchas personas que tienden a contarle también sus problemas a la inteligencia, a hacer uso un poco de psicólogo. eh, pero recordemos que nosotros somos personas, ¿ok? El may- la mayor ayuda podría venir de otra persona que entienda estos mismos juicios y contextos en los que nosotros vivimos, ¿ya? El liderazgo humano, por supuesto, el ser capaz de motivar a otra persona, de generar confianza con otra persona, generar confianza con un cliente. Mi cliente me pidió que haga tal y cual cosa en tal fecha. Se pacta un precio. Voy y lo entrego. No es lo mismo que yo le haga llegar simplemente un documento de IA. Eso no tiene ningún valor y probablemente el cliente me lo tire por la cabeza, ¿ya? No es por lo que ellos me pagaron. Ahí tiene que haber otro paso, que es antes yo hacía todo, quizás la IA ahora me está ayudando, pero el otro paso que hago yo como trabajador, como motivación, como creativa, es un paso y un sello completamente humano. ¿Ok? Entonces, generar esa confianza con un posible proveedor, por ejemplo, o un futuro comprador, eso es una habilidad humana y eso nunca va a estar de más aprenderlo y es algo que la máquina no puede suplir. ¿Ok? Entonces, la inteligencia emocional, que también es un concepto muy utilizado, eso es algo que no se lo podemos dejar a la IA y que la IA no tiene esa capacidad tampoco. La creatividad estratégica, la capacidad de salir con alguna solución creativa, dada este contexto, eh, y dado este equipo, ¿cierto? Dado este recurso y basándome en la experiencia y los fracasos que ha tenido, por ejemplo, mi área laboral, todo eso es algo que se realiza en trabajo en equipo y que, por supuesto, no quiere decir que la IA no nos sea útil. Podemos guiarnos, por supuesto, y usarlas a nuestro favor, como decíamos antes, que colaborar, pero no podemos... em, la IA no puede lograr el mismo alcance que podemos lograr nosotros como humanos. Y lo más importante, o de lo más importante que yo les decía, es la responsabilidad y la rendición de cuentas. La responsabilidad cae en mí como trabajador. A mí me contrataron. Que yo esté haciendo uso de una herramienta bastante útil, eso es un plus. Debería ser siempre un plus para la organización y para mí. No que me meta en más problemas, ¿cierto? O que traiga desconfianza de mi jefe o de mis colegas, ¿cierto? Por lo tanto, tienen que ellos también conocer cómo es mi criterio como persona y como trabajador, no el criterio de la IA, no el juicio de la IA, sino que mi juicio y mi criterio como trabajador. Imagínense si algún día volvemos a lo que estábamos antes y desaparece la IA, desaparece chat, desaparece cloud, desaparece todo. No podemos quedarnos en nada, ¿cierto? ¿Qué hacíamos antes de esto? Por lo tanto, todas estas habilidades, ¿cierto? Y también esta responsabilidad, nuestros valores éticos, eso es algo completamente humano y que serían el corazón de la organización, no solo estos aspectos técnicos en que la IA nos puede ayudar bastante. Y negociación y relaciones que también va con lo que les decía de construir vínculos y confianza, ya sea con los trabajadores o con proveedores, empleadores. Eso también, el saber comunicarse, transmitir seguridad y empatía, que quizás uno no lo hace con querer, pero en el hecho de estarnos relacionando con la otra persona es algo que ya estamos transmitiendo sin ser muy conscientes incluso de ello. ¿Ya? Y eso es algo netamente humano. Así que por eso yo los invito a que siempre tengan eso en mente de que no somos, por más que digan, reemplazables al 100% por la IA, para nada, ¿ya? Y para verlo, aquí lo podemos ver un poquito más ordenado. Lo mismo que yo le estaba hablando, pero más estructurado. ¿Cuáles serían estas habilidades humanas clave? Primero, la comunicación efectiva, ¿cierto? Nosotros como personas, estemos en un rol laboral o no, ya esto lo estamos viendo como habilidades humanas, el saber comunicarme y el saber escuchar, es decir, no solo saber expresarme con claridad, sino que también escuchar activamente, es decir, analizar lo que se me está diciendo, ser capaz de incorporar la nueva información y la perspectiva de la otra persona con quien estoy hablando, eso es parte de la comunicación efectiva humana y eso es autenticidad, ¿cierto? Esto es
La IA uno tiene que revisar cada palabra de lo que te entrega por eso mismo. Falta todo el contexto humano que le da sentido a, a esta comunicación. Segundo, el trabajo en equipo, ¿cierto? El saber coordinarse, aportar teniendo en cuenta la diversidad, ¿cierto? De los equipos, resolver un conflicto de una manera empática, de saber en qué situación estamos situados. Esa forma de trabajar es algo, es una habilidad humana. Todos vamos a trabajar en equipo, ¿cierto? En algún momento de nuestras vidas y lo venimos haciendo del colegio, luego en la universidad, en el instituto. Eh, y esa habilidad humana no va a desaparecer y la IA tampoco lo puede reemplazar. Ningún sistema automatizado puede generarse solo, ni puede generar... a ver, la colaboración humana genera resultados que la IA por sí sola no puede generar. En tercer lugar, tenemos la creatividad de la innovación, que también la revisamos anteriormente, pero ser capaces de generar ideas dado cierto contexto, de aprender de la experiencia, de los triunfos y fracasos, ¿cierto? Sobre todo en una organización, eso también es una habilidad humana. También sabemos que la IA, y eso es algo que está muy cuestionado, cuando genera ciertos flyers y afiches, imágenes. em, no son muy creativos, ¿cierto? Ahora uno ve un afiche de un local de comida rápida, por ejemplo, y es muy similar al afiche del otro local de comida rápida y parecido a la panadería. Acá cercano a mi casa tengo como tres, cuatro locales, todos con afiche, que por un lado, ¿cierto? Es bueno que significa que estamos todos... una evidencia más de que estamos todos inmersos en este mundo, que sabemos lo que es la inteligencia y hasta dónde ha llegado hasta ahora, pero a la vez no los encontramos, cierto, muy creativos. Al menos yo eso he escuchado, también lo he leído en redes sociales. Hay gente que de hecho critica con harta dureza a quienes utilizan la IA para hacer trabajos más creativos, por ejemplo, logos, ¿cierto? Trabajos que antes hacían o que suelen hacer los diseñadores gráficos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa creatividad de esa innovación, si estamos buscando full creatividad, algo que no se haya visto antes, que no se base en nada, que no tenga una serie de imágenes muy que yo las haya visto, que ya hayan sido recreadas, entonces es una habilidad humana que falta y falta una visión de una persona, no solamente de la máquina, ¿ya? Entonces, la IA puede mostrarnos todo lo que ya existe, puede combinarnos algo nuevo de todo lo que ya vio y tiene acceso a todo lo que está en el Internet, digamos. Pero la creatividad humana es lo que nos va a dar respuestas o nos va a crear cosas que no existen, ¿ya? Por eso es que siempre suele decir que la creatividad no tiene límites, ¿cierto? Uno le potencia eso sobre todo a los niños más pequeños, porque sabemos que la creatividad es una habilidad que no tiene reemplazo. En punto 4 tenemos el pensamiento crítico, es decir, ser capaz de evaluar la información dado cierto contexto y tomar una decisión bien fundamentada, valorando, ¿cierto?, los pros, los contras, quién está responsable, cuáles son los recursos, cuáles son los plazos, a quiénes debo rendir, etcétera. Ser un pensamiento complejo, ¿cierto? Esa es una habilidad también netamente humana. Puede parecer que el computadora lo sabe todo, ¿cierto? Pero no es así. Me va a dar la respuesta predictiva de acuerdo a todo lo que encuentre en Internet, pero no siempre va a ser la respuesta correcta y mucho menos la respuesta dada a ciertos contextos y todo lo que yo sé y que la IA no sabe. Ya no puede hacer ese pensamiento complejo. También la adaptabilidad y el aprendizaje continuo, si bien la IA, ¿cierto?, aprende rápido, una máquina que yo le doy cierta información, la itero, le vuelvo a preguntar, es decir, podemos ir armando toda una conversación. eh, el aprender en sí y ajustarse a las situaciones, eso es algo que no va a hacer la IA por sí sola, por supuesto. Si yo no les digo, no les doy este contexto del que yo soy consciente y está en el ambiente que yo vivo, por ejemplo, en mi trabajo, qué sé yo, la IA no tiene ninguna adaptabilidad frente a eso. Me va a dar las respuestas anacrónicas de antes, puede que no me sirvan, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la habilidad de adaptarnos continuamente, de aprender, ¿cierto? Y de hacer uso de la IA es algo
humano, ¿ok? La IA por sí sola no me va a dar esas respuestas. Y lo último, la inteligencia emocional, que es lo que hablábamos anteriormente, ¿ya? Eso ya es netamente una habilidad como nosotros, ¿cierto? De persona, el reconocer y gestionar mis habilidades y también verlas en un otro, ¿cierto? Verlas en mis colegas, verlas en mi familia, verlas en mis compañeros y ejercer este liderazgo positivo para que se cree un ambiente, ¿cierto? Con un buen clima laboral. Eso depende de quienes integren ese equipo, no de las máquinas, no de la IA, sino que del equipo, ¿ok? Entonces, acá destacar y con la idea de lo que venimos hablando, ¿cierto? La IA me puede ayudar a escribir, programar, resumir, ¿cierto? Diseñar, qué sé yo. Me puede dar esas respuestas rápidas y esas ayudas que son bien útiles, pero las personas seguimos siendo necesarias y eso es bueno, ¿cierto? Para decidir, para liderar, para comunicarme de forma efectiva, para entender con empatía a otro, para gestionar mis propias emociones, para crear una solución que no existe, que quizás nadie se le había ocurrido verlo de cierta perspectiva, ¿cierto? ¿Ya? Y de trabajar con un equipo igual que yo, un equipo humano, con todas esas dificultades, ¿cierto? Y beneficios que presenta el que no sea una máquina. Todo esto, toda esta forma de trabajar son habilidades humanas que solamente tenemos nosotros y la IA no puede suplir ni reemplazar. Y ya. Otro tema acá sobre, bueno, sobre el aprovechar esta creciente digitalización de todo, es un tema que es el portafolio, ¿ok? Ha habido una migración desde que lo conversamos, ¿cierto? Que antes solo importaba qué estudié, dónde estudié, ese era mi principal pasaporte en el mundo universitario. Ya uno intentaba obtener sus mejores credenciales, por así decirlo, para validarme con la educación formal, ¿cierto? Y eso era lo que yo llegaba, demostraba, ok, queda o no queda en este trabajo. Pero ahora este paradigma ha cambiado, ahora sabemos que, como mencionamos, no basta solo con el título, pero también yo tengo que saber demostrar qué es lo otro que yo sé, cuáles son esas habilidades para el sector que yo quiero desempeñarme, aprender, incluirme o hacer una práctica, etcétera. ¿Cuáles son, primero, las habilidades que se están valorando, las herramientas que se están valorando y cómo yo puedo incorporar eso a mi propia carrera laboral, ¿cierto? Y darle un plus a mi título y que me dé un plus por sobre quienes quieran competir por ese mismo puesto de trabajo. Entonces acá aparece este concepto de portafolio, que es una forma de demostrar todas estas herramientas que yo sé usar, estos proyectos que yo he hecho y que he sido parte. Por ejemplo, ahora hay muchos concursos, muchos proyectos, a veces se ganan becas, viajes en estudiantes secundarios que vienen con unas habilidades, ¿cierto? Que una facilidad también de haber crecido en este mundo digital, ya saben, de inversiones, ¿cierto? Hay unos chicos bastante adelantados, al menos en esas áreas, a lo que era antes, o al menos es lo que yo he podido ver. Y estos chicos ya están adelantados y con eso pueden ir construyendo este portafolio. Quizás ni siquiera han entrado a la universidad, no han tenido un trabajo formal, a lo mejor ni siquiera un trabajo informal, no han tenido un acercamiento al mundo laboral por su edad, pero sí han tenido acercamientos a crear soluciones, ¿cierto? O a participar de grandes iniciativas, a escribir sobre cierto tema, etcétera, etcétera. O sea, uno puede ir adelantando pasos para llegar a, o para ir alcanzando las metas que nos vamos proponiendo en lo laboral, perdón. Entonces, como les decía, el criterio central ya no es qué estudiaste ni dónde estudiaste, sino qué puedes hacer, qué sabes hacer o qué has construido, qué has hecho, ¿ya? Entonces, otra vez, como les reitero, no significa que la educación formal haya perdido toda validez, ¿cierto? Sino que ahora hay un valor agregado que es lo que yo he hecho, lo demostrable, lo concreto, y si es mientras más útil sea para lo que yo quiero postular o para la industria en la que quiera, por ejemplo, en lo digital, ¿cierto? O en la programación, si tú hiciste alguna pequeña aplicación o estuviste programando, creaste un pequeño desarrollo, quizás todo eso es altamente valorado por los empleadores, dependiendo de la industria, ¿cierto? Si es una industria tecnológica, aún más.
pero esas soluciones creativas aportan de gran manera a nuestro portafolio. ¿Ya? Entonces, em, en los sectores tecnológicos, digitales y creativos, las empresas ya no están preguntando qué título tienes, sino qué has construido. Y de acá viene otro concepto que se llama Skills-Based Hiring, que significa contratación basada en habilidades, ¿ya? Que su nombre lo explica un poquito y es en resumen lo que estamos hablando. O sea, es una tendencia global en la que las empresas están priorizando no que yo no tenga el título, o sea, el título igual me da un punto de entrada. El título generalmente, no sé si han visto en las empresas, en LinkedIn y todo, buscamos gente de, no sé, ingeniero civil industrial, ingeniero logística, ingeniero en administración. De ahí, paso dos. O sea, el título sigue siendo un gran filtro para los empleadores, pero no es todo, ¿ya? Desde ese filtro hacia abajo empezamos a revisar estas habilidades, estos manejos de ciertas herramientas. Sabe manejar alguna herramienta de visualización de datos, de análisis, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, este enfoque sí, principalmente se utiliza más en las áreas tecnológicas, digitales y creativas, que es donde se van desarrollando cosas más para aplicar lo que yo aprendí o estoy aprendiendo en la educación formal, digamos, ¿ya? No significa que se limite a esas áreas tampoco, ni que yo tenga que ser de cierta carrera para adentrarme en un mundo más digital, por ejemplo, crear alguna aplicación o alguna solución que pueda poner en mi portafolio. ¿Ya? Entonces, las empresas que adoptan este modelo, ¿cierto? En la contratación basada en habilidades, lo que van a revisar es qué proyectos reales yo realicé, qué trabajo hice, pero que tenga una evidencia concreta, ¿cierto? Alguna prueba técnica, alguna certificación reconocida de que yo, por ejemplo, Francisca se certifica en JavaScript. Hay muchos sitios, hay muchas herramientas, hay bootcamps donde uno puede prepararse en semanas o en 2 meses y aprender una nueva habilidad o una nueva herramienta que es muy útil también para ponerlo en el currículum y por supuesto es un plus para después buscar un trabajo que se adecue a lo que queremos. ¿Ya? Entonces, un portafolio profesional que va a incluir estos trabajos, ¿cierto? O construcciones que yo he hecho antes, soluciones digitales, etcétera, que demuestren esta capacidad que yo le estoy diciendo a la empresa que tengo, pero de forma concreta. Por eso es que se usa más en área tecnológica. O sea, yo quiero ver que tú eres hábil para que yo te contrate y rellenemos esa plaza, ¿cierto? Pero que me demuestres que puedes hacer lo que dices que haces. ¿Ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, aplicaciones desarrolladas, o quizás no la he desarrollado, pero tengo el script, tengo el código, tengo la idea, tengo una métrica de lo que obtuve, ¿cierto? Tengo un artículo que publiqué, o que yo, puede que no sea una gran cosa, puede que se haya publicado quizás solo en mi universidad, pero eso es mucho más que nada, ¿cierto? Y bueno, en honor al tiempo voy a ir apurándome un poquito. Entonces, sabemos que con la IA tenemos que hablar con un prompt, ¿cierto? El prompt es la indicación, la instrucción que yo le doy a la IA, ¿cierto? La instrucción que dijimos no reemplaza el criterio humano, ¿cierto? Pero es la forma de comunicarnos para obtener los resultados más útiles y más adecuados para lo que yo quiero buscar. Como les decía, si yo no le doy a la IA el dato que yo quiero obtener específico y dejo una variable afuera, por ejemplo, la IA me va a entregar el valor que más le parezca sobre ese punto. Entonces, si yo no le digo, por favor, por ejemplo, resuélveme esto, no quiero obtener resultados negativos, no sé qué. Si no le digo eso, la IA va a considerar quizás que es perfectamente probable que me den resultados negativos, inventando, ¿cierto? Entonces, tengo que ser lo más clara, lo más específica posible para obtener lo que yo quiero. O sea, a veces nos olvidamos de que como la IA parece hacerlo todo, ¿cierto? Y es muy predictiva, olvidamos que para obtener específicamente lo que yo quiero, tengo que ser tan específica como yo pueda explicarlo. Por lo tanto, acá como escribir un buen prompt, ¿cierto? Qué mejor que hablar con la IA en lo más parecido a su idioma, ¿cierto? Para que pueda entenderlo con palabras, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los pasos? Primero, preparar el escenario, es decir, antes de pedirle algo, yo tengo que ubicarlo en el tiempo y espacio y decirle, ok, quiero que me des esta, a ver, tú vas a ser un profesor de X, ¿ya? Quiero que te sitúes y me des la respuesta como tal persona. Por ejemplo,
Como dice ahí, actúa como un profesor de matemática y necesito preparar una presentación para mi clase de las propiedades de las raíces. Sobre todo, bueno, ahí sí podemos ser más específico, un profesor de matemática de segundo grado de un colegio en Chile. Yo al menos soy así de específica, profesor de matemática de un colegio en Chile de segundo medio. Quiero preparar una clase de propiedades de las raíces. Vamos, no sé, los chicos tienen un conocimiento base de esto. Ahora vamos con esto. Algo así. Mientras lo más específico sea, mucho mejor. ¿Ok? Pero esto es para demostrarle que el contexto cambia la perspectiva que tiene la IA y por lo tanto va a cambiar la respuesta que yo pueda obtener de ella. ¿Ok? Segundo, definir la tarea, o sea, definir con precisión qué es lo que vamos a hacer. Quiero que analices, quiero que me entregues algunas preguntas, quiero que me hagas un quiz, quiero que me resumas, quiero una tabla comparativa, etcétera, etcétera. La acción específica, la tarea que yo quiero que haga la IA dado el contexto, ¿cierto? O sea, eres un profesor, por ejemplo, quiero que me hagas un quiz, ahí voy completando el prompt, voy completando la instrucción. Por lo tanto, acá va la acción, ¿ya? Entonces acá le digo, por ejemplo, elabórame un plan de taller de 90 minutos para chicos de 20 a 29 años, titulado bla, 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 bla. Los chicos tienen tal edad y su conocimiento está lo específico. Y yo quiero que tú me resumas, que me crees, que me diseñes, etcétera. Y lo tercero es especificar las reglas. Como yo le decía, si yo no le digo que haga algo específico, no voy a esperar que lo haga y si lo hace, puede que no sea lo que yo quería. Por lo tanto, las reglas en base a las que yo quiero que me entregue ese output, también tengo que dárselo. Es decir, por ejemplo, es lo que veníamos hablando del profesor, quiero que el tono que me entregue sea cercano, quiero que seas lo más explicativo posible, como si fuera, no sé, una persona que tiene cero conocimientos en el tema. Quiero que lo expliques con un vocabulario sencillo o un vocabulario técnico, etcétera. Esas reglas se las tenemos que dar nosotros a la IA específicamente. Y con esto vemos que no es humano, ¿cierto? No es lo mismo. A un humano quizás no tendríamos que darle toda esta especificidad de reglas y de órdenes porque se puede entender y ahí vemos que no somos reemplazables, ¿cierto? Y sobre esto, importante que sepan que es mucho más valioso si yo le solicito una pregunta, o sea, perdón, una respuesta, y le subo documentos que puedan ayudar a esa respuesta, en los que tienen que basarse o guiarse, o un ejemplo, ¿ya? Todo esto va a ser útil para que la IA o la herramienta que estemos usando pueda analizarlo, se haga una idea de este tono, de este contexto, o de cómo debe entregar la respuesta, ¿ya? Eso es algo que yo igual uso mucho, ¿ya? Trato de subir o de evidenciar algo o incluso a veces soy hasta repetitiva, pero para que quede lo más claro posible, si uno puede adjuntar algo es de suma utilidad. La IA lo considera para su respuesta, ya aprende muy rápido, así que eso es algo útil para nosotros, algo a nuestro favor. Y sobre esto, iterar y comunicación continua, bueno, sabemos que a la IA podemos pedirle algo y nos va a entregar una respuesta. Ahora, la calidad de esa respuesta depende de cómo veníamos analizando el prompt, ¿cierto? Pero de repente la IA nos responde igual algo muy genérico, algo muy superficial, ¿cierto? O algo que quizás no iba para ese lado. Me faltó hasta ponerle, no sé, hasta un punto y se entendió la idea completamente distinta, entonces se fue la respuesta para otro lado, ¿cierto? Entonces, esa respuesta genérica, que no es lo que yo necesito, quizá me faltaron detalles, etcétera, es esa conversación que yo armo con la IA la que va a ayudar a esta herramienta para que diga, no sé si le ha pasado, pero es cierto que la IA contesta ya y nos dice, ah, ok, en mi caso, Francisca, entiendo, entonces, ok, bla, 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 y vamos armando una respuesta hasta que yo le pongo, ok, llegamos, estoy satisfecha con esto, y ahí, por supuesto, yo lo usaré para lo que estime conveniente y para lo que quería esa respuesta. Pero a lo que voy es que se tiene que armar como una conversación, una iteración, o sea, este envío de mensajes continuo porque yo debo guiar a la IA para que me vaya entregando esa respuesta de repente que yo quiero. Si es una respuesta bien sencilla, ¿cierto? Por ejemplo, le subo 2 más 2 me va a dar
la explicación ahí, pero si yo quiero que me explique la teoría de dónde viene o que me lo explique de forma específica, paso a paso, tengo que volver a responderle. Y como la IA aprende, eh, esto sirve para redirigir la conversación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, le puedo hacer una pregunta de, ¿podría ser más conciso para que profundice en un tema que quizás se tocó muy por arriba, ¿ya? O si hizo algo bien, también. Esto no es como que uno diga, "Ah, es humano, lo voy a felicitar, se va a sentir bien, ¿cierto?" Sino que ayuda a corregir, a reforzar el tono, ¿cierto? O a que siga la respuesta por ese lado, a marcarle, a guiarles el camino. Y lo último, redirigir o reiniciar si es que no fue la respuesta que queríamos. Yo también lo he hecho, ¿cierto? Le digo, ok, esto no era, quiero que lo veamos ahora de este lado, de este enfoque. O empecemos de nuevo, o no, eso no era. Hasta eso puede servir al menos para volver atrás y, y poder alcanzar esta respuesta que queremos, ¿ya? Otra cosa son las palabras de moda y esto es muy útil también que sepamos a qué se refiere y cómo las podemos usar y sobre todo para buscar empleo, ¿cierto? En el mundo laboral las palabras de moda se refiere a aquellos términos que aparecen con mayor frecuencia en avisos laborales, ¿cierto? En LinkedIn, etcétera, etcétera. Pero sobre todo en portales de empleo y reflejan ¿cuáles son los empleos tal cual? ¿Cuáles son los empleos que más se están buscando? ¿Cuáles son las palabras que más están usando los reclutadores, ¿cierto? La gente que se encarga de buscar ciertos perfiles para cargo en específico, tienden a repetir ciertas palabras, ¿cierto? O cargos, qué sé yo, o habilidades, por ejemplo, que sean muy valoradas. Por ejemplo, si yo estoy buscando trabajo en minería y sé que todos los trabajadores, yo quiero que todos los trabajadores usen la herramienta SAP y que todos los trabajadores tengan cierto, a ver, cierta habilidad técnica en específico. A lo mejor esas palabras están súper buscadas en páginas que yo no tengo idea, entonces yo puedo buscar qué palabras están buscando, dado cierto contexto, y orientar un poquito más mi búsqueda, ¿ya? Entonces, ¿esto de qué me serviría? Por ejemplo, mejorar la visibilidad de mi currículum vitae. O sea, si es que yo uso las palabras que más están usando los reclutadores para contratar, es más probable que mi currículum pase estos filtros y pueda llegar a las manos de estos reclutadores, ¿ok? Em, Eso es como lo más importante, o al menos que lo que yo quiero que se queden, ¿ya? Porque muchos reclutadores tienden a filtrar, y ahora la IA está haciendo mucho de ese trabajo por ello, al menos ese filtro inicial, tienden a poner ciertas palabras incluso que buscan, y si, y si los currículums que llegan no cumplen con ciertas palabras, no son siquiera considerados, ¿ya? Entonces, para detectarla hay metodologías que son Google Trends, que lo voy a poner a continuación, ¿cierto? Y portales de empleos también que ofrecen, así como esta palabra o este cargo ha aumentado un 20% esta semana. La búsqueda de Data Analyst en minería ha aumentado un 35%. Esos avisos que hace la IA, ¿cierto? Y que hacen las páginas de búsqueda de empleo también se basan en estas palabras moda. Como les decía, ¿cómo podemos buscar estas palabras moda? Google Trends, en portales de empleo como Laborum, Computrabajo, trabajando.com. Ahí podemos ver qué palabras son las que están buscando los reclutadores y aprovechar de editar, y ahí la IA es súper útil, editar o adaptar un poquito nuestro currículum con alguna descripción que tenga estas palabras modas. ¿Ya? Entonces, Google Trends, que es la más conocida, una herramienta gratuita de Google que nos permite analizar la popularidad de distintos trends, ¿cierto? Tendencias y de distintas palabras. Y se puede ver por ubicación, a lo largo del tiempo. Así que si ustedes quieren mirar, y a lo mejor no solo para el currículum, pero si quieren echarle una mirada ahí, pueden hacerlo sin problema. Acá, por ejemplo, tengo un screenshot y podemos ver qué es lo que se está buscando en Chile en este momento, o yo puedo hacer una búsqueda y ver cómo ha ido, perdón, cómo ha ido evolucionando esa búsqueda con esos gráficos, ¿cierto? En qué época se ha buscado más un término que otro. Así que eso igual se los recomiendo. ¿Alguna herramienta destacada de la IA? Yo sé que ustedes saben quizás mucho más que nosotros, pero
Tenemos los asistentes generales que son Gemini, Cloud y Perplexity, ¿cierto? ChatGPT es el más versátil, ¿cierto? El más conocido, nos permite analizar grandes volúmenes de datos, ¿cierto? Hay una versión normal y una versión plus. También está Claude, que es muy usado en el mundo profesional para la redacción perdón, y el análisis crítico de textos, ¿ya? Porque tiene una capacidad mayor de analizar texto que, por ejemplo, ChatGPT, ¿ya? Em, También es como tiene otro tono de respuesta. No sé si han revisado o han comparado un poquito las IA. Tiene otro tono un poquito como más serio, más maduro de la respuesta de Cloud. Y eso es algo que existe y es en base al modelo que ha sido entrenado para dar respuesta en las IA, ¿ya? Pero a veces un poquito más rígido de lo que podría ser ChatGPT, ¿ok? Em, Gemini es la opción más eficiente si uno trabaja con todo el ecosistema de Google, ¿ok? Y sirve, por ejemplo, está integrado de forma nativa en Gmail, en Google Docs, en Drive, ¿cierto? Otra cosa, en Cloud es muy potente también para la programación y para los códigos, se tiende a usar para eso, ¿ya? Y por eso mismo tiene harta restricción con los tokens o con los créditos, que significa que uno no puede hacer uso infinito de esta herramienta, incluso si es de pago, sino que hay una cierta restricción eh, a menos que pagues mucho dinero, ¿ya? Sobre productividad tenemos Notebook, Notion, Copilot, ¿cierto? En Notebook LM me gusta mucho porque em, es como una herramienta que nos ayuda sin inventar datos. O sea, yo le subo todo lo que yo tengo y me va a crear las mejores respuestas o me va a ayudar a estudiar, a crear manuales, etcétera, etcétera, solo en base a la información que yo le subí sin inventarme datos, que eso es muy útil, sobre todo para ustedes que están estudiando todavía, ¿cierto? El tema de cumplir con las citas APA, por ejemplo, y no inventar citas ni referencias, eso es algo muy útil y también ahí tenemos herramientas IA que ayudan. Ya Notion nos ayuda a organizar proyectos, a tomar notas, ¿cierto? Y en un espacio colaborativo. Y Copilot está integrado con Word, con Excel, con PowerPoint. También son herramientas para consultar y que nos ayuden en ciertos proyectos. También tenemos otras como de gestión, que ahí tenemos Trello, ClickUp, Asana, que ahí se los recomiendo mucho, que suelen estar o suelen pedirse en los currículums, ¿ya? El manejar alguna herramienta de gestión de proyectos, que simplemente, por ejemplo, de forma muy sencilla, poner las tareas, ya. Francisca el lunes tiene que hacer el informe de tanto, tiene que reunir las métricas tanto, tiene que reunirse con tal persona. Y yo organizo mis tareas y pongo estoy trabajando en ello, la tarea ya está completa o la tarea recién la estoy iniciando, etcétera, etcétera. ¿Cuántos plazos tengo? ¿Cuál es la prioridad? ¿Esto es prioritario por sobre otro y se me ordenan? Eso es una herramienta de gestión de proyectos y es como es colaborativo, es muy útil, así que se los recomiendo que al menos aprendan a usar Trello, se usa mucho y Asana. ¿Ya? También está Otter.ai que ayuda a transcribir las reuniones. Acá igual hay unas en esta reunión precisamente. Para presentaciones tenemos Gamma y Canva y yo sé que Canva es muy utilizado, muy famoso. Nosotros también en el equipo lo utilizamos harto. También tiene una versión Pro, ¿cierto? Una versión de pago. Y ahora cada vez más estas plataformas de presentación están ayudando a no solo hacer presentaciones fome, sino que ahora presentaciones que parecen ya casi páginas web. Así que también están invitados ahí a revisarlas y usar la que más les convenga. ¿Ya? También tenemos en cuanto a código GitHub Copilot y Cloud Code, que esos también. Cloud Code es muy poderoso, uno como que lo descarga, lo instala en el computador, disculpen si no me sé los términos más tecnológicos, em, pero no se limita como a sugerir unas líneas de código, sino que básicamente uno le está dando acceso para que me ayude con todas las herramientas que encuentre en el computador y pueda planificar cambios multiarchivos y leer básicamente todo mi repositorio. Entonces, para alguien que tenga, por ejemplo, un computador solo de trabajo y todo, es bien útil tenerlo incorporado, ¿ya? Bueno, y aquí está Asana, ClickUp y Oterai que yo les había mencionado antes para gestionar proyectos. Y ahora que estamos casi, no nos queda nada como buenas prácticas laborales, algo corto, que siempre deben recordar, aunque yo creo que ya esto está más que revisado, pero en el momento de mandar un correo electrónico, siempre
saber usar, saber escribirlo y redactarlo, pero con toda su estructura, ¿ya? Primero en el asunto debe ser claro y conciso, solicitud de entrevista, solicitud de vacaciones, consulta, evaluación final, Francisca Castillo, curso 3 no sé, ya, actualización. Lo que yo estoy solicitando, ¿cierto? O lo que yo estoy respondiendo, ojalá en el asunto quede bastante claro para dónde va. El saludo formal también, nunca dejar que la informalidad ahí nos gane, sin importar, por ejemplo, yo puedo conocer muy bien a mi jefa o mi jefe, pero la formalidad es clave, ¿ya? Además que recuerden que todo queda en el internet, por lo tanto, el mandar un correo electrónico también sirve no solo como respaldo para nosotros, pero también para quien le estamos mandando el correo electrónico. Por lo tanto, no demos espacio tampoco a que pueda haber una mala comprensión, ¿cierto?, de lo que estamos tratando de decir o a quienes nos queremos dirigir, ¿ya? Y el mensaje tiene que tener una estructura breve, ¿cierto? Conciso, pero organizado. O sea, debo saber expresar, saludar, ¿cierto? Presentarme si es necesario y saber expresar lo que yo quiero solicitar, pero de manera clara, que no dé espacio a otras interpretaciones. Y siempre al final un quedo atento a sus comentarios, quedo atento a la respuesta, agradecería su pronta respuesta, etcétera, etcétera. Una invitación a que la persona no olvide contestarme el correo electrónico, ¿ya? Un lenguaje formal y gramaticalmente correcto, eso siempre va a ser importante. Saber usar el con copia, es decir, el CC, ¿cierto? Con copia que la otra persona va a ver que va una copia y el BCC que la otra persona no va a saber con copia a quién vaya. En ese caso se usa sobre todo para mantener ocultas las direcciones de correo electrónico de otras personas o para mantener una supervisión de ciertas tareas o de ciertos mails que se deban enviar, ¿ya? Y el cierre que también les había comentado, en caso de ser necesario, pueden añadir alguna forma de contacto adicional, como su número, su correo, etcétera. Hay algunos que tienen una firma, ¿cierto?, estandarizada que se puede configurar ahí en el correo, en Gmail. Pueden poner una firma y ahí se despreocupan porque sus mails vienen con la firma todos. Por ejemplo, acá, miren, tenemos un ejemplo de una muy mala práctica. Si lo vemos, hola, ¿para quién? No sé, ¿cierto? Acá yo no veo un buenos días, buenas tardes, un señorito, un caballero, no veo nada. Necesito que me mandes el informe, el qué, de una forma totalmente informal, ¿cierto? Es urgente, ningún por favor, el también escrito un desastre, ¿cierto? Y si puedo hacer la presentación mañana en vez de hoy, bastante poco clara, ¿qué presentación? Em, ¿A qué hora y con quién era? No asuman que su jefe o la persona que lee esto va a tener total conocimiento de lo que ustedes están hablando. O sea, uno lo tiene en mente. Yo tengo por ejemplo, esa presentación presente, pero quizás mi jefe o mis colegas no tiene idea de qué presentación le estoy hablando, ¿ok? Por eso es que la claridad y la especificidad es tan importante. Aunque sea 3 líneas, no demos espacio a esa duda, ¿ya? Y por el contrario, tenemos un ejemplo de un buen mensaje, ¿cierto? Estimado profesor, que se encuentre bien, saludo, soy respetuoso, escribo mi duda, ¿cierto? Le escribo para solicitar, ahí está la acción, ¿ok? El informe de la semana pasada, para que lo necesito, lo más completo que pueda. Muchas gracias por su tiempo. Incluso, ay, perdón, incluso vemos que acá saludos cordiales y firma, no se alcanza a ver ahí. Juan López, estudiante de construcción, lo más específico posible. Es un ejemplo correcto, ¿ya? Y también sabemos que podemos programar correo electrónico. Estamos viendo, perdón, buenas prácticas que hay que incorporar, sin importar de la forma que trabajemos, ¿cierto? Pero eh, sabemos que es importante saber mandar un mail, un buen mail, bien redactado, también programarlo en caso de que no se pueda, hacer uso de las herramientas de Gmail. Como programamos, ¿cierto? Acá en el enviar apretamos una flechita, programar envío y me tira acá unas propuestas, ¿cierto? Probables de cuándo yo podría enviarlo, pero yo puedo elegir la fecha y la hora y listo. Y ahora ya para ir terminando, sobre también estas buenas prácticas en el caso de videollamadas, aunque ahora, a pesar de que ahora estamos básicamente una videollamada en los trabajos, no todos tienen que hacerlo, pero es importante que sepan que se tienen que mantener ciertas actitudes
a pesar de que no estemos de forma presencial ni con nuestros jefes ni en una oficina, ¿ya? Siempre mantener la formalidad y el mayor profesionalismo que siempre se pueda. Recordar que estamos en un ambiente laboral, estamos trabajando, así que la puntualidad y el respeto hacia los demás siempre va a ser importante. La atención, ojalá la atención, como dijimos, habilidades humanas, estamos de lejos, pero las habilidades humanas no paran, la escucha activa, ¿cierto? El uso de la cámara no solo permite a los demás que me vean y no sentir como que no es que están hablando con la nada, ¿cierto? Que es bastante fome, pero también demuestra mi disposición, ¿cierto? Mis ganas de lo que voy a hacer, mi compromiso, el lenguaje no verbal, aunque sea pequeño espacio, es muy importante y puede dar mucho a entender para la otra persona. Y sobre todo, por ejemplo, imagínate si hablamos con algún cliente, queremos persuadir a alguien para algo, es la mayor cercanía que podamos transmitir de esta forma lejana se aprecia y puede ser un plus. ¿Ya? Y la presentación personal, sabemos que a lo mejor un poco, y sobre todo en la pandemia fue bastante relajado, ¿cierto? Pijamas aquí y allá, pantufla. Quizás eso no se ve, ¿cierto? La pantufla, pero lo que se vea y toda la buena impresión que podamos dar, démosla. Entonces, tratar de pensar que la videollamada va a ser, es una extensión de nuestro lado laboral, no que es algo totalmente aparte, donde yo estoy en mi casa haciendo lo que yo quiera, sino que tratar de siempre dar una buena impresión y si eso incluye también al menos vestirme de lo más presentable y formal que pueda de acá hacia arriba, es parte de mi compromiso también. El entorno, el espacio, mantener un entorno que no sea ruidoso, ¿cierto? Bien iluminado para que sea tal cual como estamos viendo esta imagen, ¿cierto? Lo más ordenado, lo más pulcro que se pueda esta reunión y que se acerque lo que más se pueda a un entorno profesional y aunque no sea presencial, ¿ya? Acá el de comportamiento adecuado, evitar comer y beber, eso siempre depende de la empresa, ¿cierto? Hay reuniones a lo mejor que se hacen día por medio en las mañanas y es totalmente aceptable el estar tomándose un café, ¿cierto? Depende del contexto y la cercanía, pero si es una presentación, digamos, ahí yo se lo dejo a usted a su criterio, ¿cierto? Su juicio humano que dijimos que tenemos todo y es muy valioso, pero por lo general no hagan nada en videollamada que no harían a la cara y frente a la otra persona. Y con eso terminamos este taller que fue bastante extenso. La lamento si me alargué un poquito. Acá les dejo la asistencia. Sé que tienen que escanear este QR y luego se les va a hacer llegar unos certificados por haber asistido y por haber esperado acá hasta el final. Así que muchísimas gracias a todos y todas por la presentación. Si tienen alguna duda me la hacen llegar y si no, con la asistencia ya estaríamos listos para que ya descansen dado el horario. Así que muchas gracias a todos y todas y espero les haya servido, les haya gustado y al menos, sobre todo el tema más nuevo, ¿cierto? Que es el de la IA, les haya quedado bien claro y les dé un poquito esa curiosidad. Así que eso, muchas gracias. Gracias a ti, Camila. Muchas gracias a todos y todas por estar acá, por poner atención. Así que muchas gracias a ustedes. Si llenan ahí la asistencia y se pueden retirar sin ningún problema. Así que muchas, muchas gracias.